Estoy en el observatorio de Sierra Nevada, al sur de Granada, con el corazón acelerado. Entre Marte y el Sol, una gigantesca roca espacial, del tamaño de toda la isla de Manhattan, está haciendo algo que jamás habíamos visto en la historia humana, está formando una cola. Pero no una cola cualquiera, sino una que desafía las leyes de la física tal y como las conocemos. La llaman cola anti, una especie de penacho que apunta hacia adelante, en dirección a su movimiento, cuando normalmente las colas de los cometas van hacia atrás, empujadas por la radiación solar. Y según un astrofísico de la Universidad de Salamanca, esta cola podría ser la prueba de que ese objeto, al que hemos bautizado como 3i Atlas, está maniobrando de forma controlada. 3i Atlas es el tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema solar, y ahora acaba de entrar en una fase que podría cambiar todo lo que sabemos sobre estos viajeros cósmicos. Lo más curioso es que, mientras se acerca al Sol para su punto más cercano el 29 de octubre, está desarrollando al mismo tiempo una cola tradicional, la que todos conocemos, que se extiende detrás de él. La transición de la cola anti a la cola normal parece algo técnico y aburrido, pero si el profesor Avi López tiene razón, podríamos estar viendo la primera maniobra de frenado y aceleración de una nave alienígena en tiempo real. Y yo aquí, con mi café, tratando de no parecer demasiado emocionado. No se trata de especulaciones con fotos borrosas o datos dudosos. Tenemos pruebas firmes. El telescopio óptico del Teide, en las Islas Canarias, captó el cambio en septiembre. El observatorio Gemini Sur en Chile nos dio imágenes nítidas que nunca habíamos tenido de un objeto interestelar, y la cámara del satélite de Marte hizo fotos cuando 3i Atlas pasó a solo 20 millones de kilómetros del planeta rojo. Fotos que NASA aún no ha liberado por problemas burocráticos. Vamos, que tenemos el tráiler del mejor thriller espacial y nos dejan viendo cactus. La cosa se pone intensa porque el 29 de octubre 3i Atlas alcanzará el perihelio, su punto más cercano al Sol, a unos 195 millones de kilómetros, más o menos una vez y media la distancia entre la Tierra y nuestra estrella. A esa distancia, la mayoría de los cometas se vuelven locos, el hielo se sublima, expulsan chorros de gas y polvo que forman colas de millones de kilómetros. Es un espectáculo digno de una feria, y 3i Atlas está protagonizando el show. Pero no es solo el espectáculo lo que intriga, sino la secuencia. Primero la cola anti, apuntando hacia adelante, algo que solo tendría sentido si estuviera frenando, con una composición química que incluye una aleación de níquel que jamás hemos visto en la naturaleza, solo fabricada por humanos. Agua, dióxido de carbono, cianuro, eso es normal en cometas, pero níquel fabricado, eso es otro nivel. ¿Será que los extraterrestres también hacen bricolaje? Luego, esa cola anti desaparece y aparece la cola normal, señal de que el objeto ha terminado de frenar y ahora está acelerando, dejando atrás una estela clásica. ¿Estamos frente a una nave espacial alienígena haciendo maniobras en nuestro vecindario solar? ¿O simplemente es un cometa antiguo, de entre 7 y 10 mil millones de años, reaccionando al Sol de formas que aún no entendemos? Mientras tanto, en el Instituto Astrofísico de Andalucía, los científicos están en vilo. La Red Internacional de Alerta de Asteroides acaba de añadir a 3i Atlas a su lista de seguimiento, no porque represente peligro, que no, sino porque esta es una oportunidad única para estudiar algo que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos. A diferencia del fugaz visitante Oumuamua, que pasó casi desapercibido en 2017, 3i Atlas lleva meses visible, dándonos tiempo para analizarlo, observar cada cambio. Y eso que debería ser normal, porque a 1.4 unidades astronómicas del Sol, el agua debería sublimarse poco, pero este objeto lleva expulsando agua a razón de 40 kilos por segundo como si fuera una manguera al máximo. Su composición nos da pistas, es rico en dióxido de carbono, con una proporción 8:1 respecto al agua, lo que explica su actividad a tanta distancia. Pero cuando llegue al perihelio, la cola crecerá y el espectáculo será aún más intenso. Los telescopios de toda España, desde Sierra Nevada hasta La Palma, están listos para captar cada detalle. Incluso instrumentos en órbita y en naves hacia Júpiter se están enfocando en él. Porque, sea cometa o nave, 3i Atlas nos regalará el mejor show espacial de nuestras vidas, y nosotros tenemos el mejor asiento del mundo. Y mientras lo miro, pienso en lo irónico,
aquí estamos, en un país donde nos peleamos por el fútbol, y a 200 millones de kilómetros un objeto podría estar haciendo maniobras alienígenas, y casi nadie lo sabe. Quizás la próxima vez que alguien hable de cielo estrellado en una plaza de pueblo, no solo estemos hablando de poesía, sino de ciencia futurista que parece sacada de una película. Pero eso será para otro día, porque hoy, el misterio acaba de empezar. Aquella noche, en el pequeño pueblo de Baza, al norte de Granada, me encontré con Clara, una astrofísica que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Clara no es una mujer cualquiera, tiene una presencia que atrapa sin esfuerzo. Llevaba un vestido azul oscuro, ceñido, que le caía justo por encima de las rodillas, combinando con unos tacones negros finos que le daban un aire de elegancia casual. Su bolso de piel marrón colgaba despreocupadamente de un hombro, y sus pendientes de plata brillaban con la tenue luz de la terraza donde nos sentamos. Había algo en ella, una mezcla de confianza y misterio que hacía difícil apartar la mirada. ¿Sabías lo de Tracy Atlas?, me preguntó con una sonrisa que parecía esconder secretos. Me contó que llevaba semanas observando las imágenes que llegaban desde Canarias y Chile, intentando entender ese fenómeno que desafiaba toda lógica. Lo más raro, me dijo, es la aleación de níquel que detectaron en la cola Anti. Nosotros no producimos nada así en la naturaleza, y sin embargo ahí está, en un objeto que viene de fuera del sistema solar. Mientras hablaba, jugueteaba con un mechón de cabello, y su voz tenía ese tono grave y pausado que te invita a escuchar más. Nos reímos de lo absurdo de la situación, un objeto interestelar haciendo maniobras como si fuera un coche en la autopista. Si esto fuera una película española, ahora aparecían unos guardias civiles con prismáticos para ver si era un ovni, bromeé. Clara soltó una carcajada, y sus ojos brillaron con complicidad. Pero el tema era serio. Me explicó que, según los cálculos, Tracy Atlas se estaba acercando a su perihelio, y que ese día, el 29 de octubre, sería crucial para saber si realmente estábamos frente a un cometa común o a algo mucho más extraño. Si después de pasar cerca del Sol cambia su trayectoria sin explicación natural, entonces, amigo, tenemos que replantearnos todo lo que creemos saber sobre el universo. Su mirada se volvió intensa, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Mientras el viento frío de la noche acariciaba la terraza, pensé en la fragilidad de nuestra existencia y en lo pequeños que somos frente a ese gigantesco objeto que ahora surcaba el espacio a velocidades increíbles. ¿Y si es una nave?, le pregunté en voz baja. ¿Y si hay alguien ahí fuera, mirando, igual que nosotros los estamos mirando a ellos? Clara me miró con una mezcla de sorpresa y una chispa de esperanza. Entonces, sería la mayor historia jamás contada. Pero hasta que no tengamos pruebas, seguiremos siendo los espectadores de este misterio. Y así, entre risas, reflexiones y una copa de vino tinto, comprendí que aquel objeto no solo estaba cambiando la astronomía, sino que también estaba despertando en nosotros algo más profundo, la curiosidad, el asombro y ese cosquilleo de que quizás, solo quizás, no estamos tan solos en el universo como creíamos. Pero lo que nadie sabía aún, ni siquiera Clara, es que justo esa misma noche, en un laboratorio secreto en Madrid, alguien estaba recibiendo datos que podrían cambiar el rumbo de todo. Y no era ningún científico, todavía. Esa misma madrugada, en un modesto piso del barrio de Malasaña en Madrid, desperté sobresaltado. Mi nombre es Javier, y aunque mi trabajo oficial es técnico en telecomunicaciones, llevo años aficionado a la astronomía y a la caza de señales espaciales. Esa noche, mientras revisaba datos captados por una red privada de radioastronomía, noté algo extraño, un patrón de pulsos que parecía no ser casual. Me vestí rápido, con unos vaqueros gastados y una camiseta negra con el logo de un viejo grupo de rock español. Salí a la calle con mis zapatillas deportivas, aún oliendo a café, y me dirigí a mi pequeño telescopio en el balcón. Desde allí, el cielo madrileño se mostraba despejado, con las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Mientras ajustaba el telescopio, recordé las noticias sobre Tracy Atlas. ¿Será posible que esto tenga algo que ver?, pensé, mientras mis dedos temblaban ligeramente por la emoción y el frío. La señal que había captado no coincidía con nada conocido, no era ruido espacial ni interferencia terrestre.
Tenía un ritmo, una estructura casi musical, como si alguien estuviera intentando comunicarse. De repente, una notificación en mi móvil me alertó sobre una actualización urgente del Instituto de Astrofísica. 3i Atlas muestra una nueva emisión en la cola Anti. Mi corazón se aceleró. Aquello confirmaba que el objeto estaba cambiando de comportamiento y que quizás, de alguna manera, estaba enviando señales. Me quedé mirando al cielo, imaginando una gigantesca nave, oculta tras esa nube de polvo y gas, lanzando mensajes en un idioma que aún no podemos descifrar. Si esto es verdad, estamos a punto de presenciar algo histórico, murmuré. Pero justo cuando pensaba en compartirlo con Clara o con los profesionales, un mensaje cifrado llegó a mi correo electrónico. Provenía de una fuente desconocida y contenía coordenadas y un archivo adjunto con imágenes borrosas. En ellas, se veía una estructura geométrica en la superficie de 3i Atlas, algo que no podía ser natural. El mensaje decía: no te fíes de lo que ves en los medios. La verdad está oculta. La clave está en la cola. Me senté, con la cabeza entre las manos, preguntándome si estaba entrando en un juego demasiado grande para mí. Pero la curiosidad pudo más. Decidí que, a partir de ese momento, no sería un simple espectador. Iba a investigar hasta el final, aunque eso significara despertar secretos que algunos preferirían mantener enterrados. Mientras tanto, en la lejanía, 3i Atlas continuaba su viaje, ajeno a nuestras sospechas, pero quizá consciente de que alguien, en este pequeño planeta azul, estaba empezando a mirar con atención. Y sin saberlo, Javier, yo, acababa de dar el primer paso hacia un misterio que pondría en jaque todo lo que creíamos seguro. Pero, ¿quién me había enviado ese mensaje? ¿Y qué buscaban realmente? Lo único claro era que no estaba solo en esta historia. A la mañana siguiente, en el observatorio de Calar Alto, en Almería, me encontré con Marta, una joven técnica de imagen que llevaba semanas siguiendo de cerca a 3i Atlas. Marta tenía un estilo desenfadado, con una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever una delicada cadena de plata en su cuello, y unos pantalones ajustados de cuero negro que resaltaban su figura. Sus labios, pintados de un rojo suave, contrastaban con la mirada intensa y curiosa que siempre tenía cuando hablaba de astronomía. Unos pendientes de aro dorado se movían al compás de sus gestos, y sus botas de tacón bajo dejaban un eco firme en el pasillo del observatorio. ¿Has visto las últimas imágenes del telescopio Gemini?, me preguntó mientras ajustaba con destreza los controles de la cámara. La transición de la cola Anti a la cola normal está en plena ebullición. Es como si el objeto estuviera cambiando de piel, o mejor dicho, de personalidad. Mientras hablábamos, Marta me mostró las fotografías más recientes. La coma que rodeaba el núcleo tenía manchas brillantes, zonas activas de donde surgían chorros de gas y polvo en direcciones específicas. No era uniforme, no era aleatorio. Si esto fuera un cometa normal, las manchas reflejarían variaciones en la composición de su superficie, pero estas parecen demasiado ordenadas, casi controladas, añadió con una sonrisa pícara, como si estuviera compartiendo un secreto que pocos se atrevieran a imaginar. Nos reímos de lo absurdo que sería pensar que un bicho cósmico tuviera una personalidad, pero en el fondo, ambos sentíamos que había algo más allá de la simple física detrás de todo esto. ¿Y si fuera como esos coches de Fórmula 1 que hacen sus paradas en boxes para cambiar neumáticos y ajustar la estrategia?, bromeé. Marta soltó una carcajada y me replicó, con la diferencia de que en este caso, el piloto no nos ha dado ni un pitido. Pero la conversación se tornó seria cuando mencionó que, durante las últimas horas, el brillo del objeto había cambiado de forma irregular, como si estuviera girando o reorientándose de forma inesperada. Si eso se confirma, estaríamos ante una maniobra deliberada, algo nunca antes visto en un objeto interestelar. Mientras ella repasaba los datos, mi mente volaba hacia las imágenes que Javier había recibido en Madrid, con esas extrañas estructuras geométricas. ¿Y si 3i Atlas no solo se mueve, sino que también está enviando mensajes codificados en su cola?, pensé. Marta, sin saberlo, estaba a punto de desvelar una pista crucial, pero ni ella ni yo éramos conscientes de que, al otro lado del mundo, alguien más estaba observando, planeando y esperando. Porque en el silencio del universo,
no todo es lo que parece. Y mientras la cola de Tresía Atlas crecía y cambiaba, un enigma mucho mayor se estaba tejiendo, uno que podría cambiar para siempre nuestra idea del cosmos, y de nosotros mismos. Aquella tarde, en una antigua cafetería del barrio de Triana, en Sevilla, me reuní con Luis, un ingeniero aeroespacial que trabaja para una empresa privada dedicada a la exploración espacial. Luis tenía un porte relajado, con una camisa blanca de lino remangada hasta los codos, mostrando un reloj de cuero gastado que parecía haber vivido muchas aventuras. Sus pantalones chinos beige y unos mocasines marrones completaban su estilo casual pero cuidado. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de escepticismo y fascinación cuando le hablé de Tresía Atlas. Luis se recostó en la silla y me miró, con una sonrisa irónica: Javier, si quieres saber mi opinión, esto es un puto trabalenguas cósmico. Un objeto interestelar que parece un cometa, pero que actúa como una nave. Si esto fuera una película española, ya habría un par de vecinos echando la bronca por ruidos extraños y luces raras. Nos reímos, pero luego su rostro se tornó serio. Mira, el tema del níquel fabricado me tiene roto. En la industria aeroespacial, usamos aleaciones de níquel para construir los motores y estructuras que resisten temperaturas extremas y radiación. Que se haya detectado algo así en un objeto venido de fuera es inquietante. ¿Es un accidente de la naturaleza o una señal de inteligencia? Mientras hablábamos, Luis sacó de su mochila un cuaderno lleno de esquemas y fórmulas. He estado calculando las posibles maniobras que podría hacer un objeto de ese tamaño para frenar y luego acelerar casi sin perder estabilidad. Las fuerzas que tendría que soportar son brutales, algo así como aguantar una montaña rusa infinita a 33 gigavatios de radiación solar. Hizo una pausa y añadió con humor: vamos, que si estuviera aquí, yo ya estaría pidiendo la baja por estrés. Pero algo en su mirada me decía que no estaba bromeando del todo. Si Tresía Atlas es artificial, estaríamos ante el mayor avance tecnológico jamás visto. Y eso implica que alguien ahí fuera tiene la capacidad de explorar el universo y, probablemente, de observarnos a nosotros, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Luis se inclinó hacia adelante, bajó la voz y me soltó una frase que me heló la sangre: te digo una cosa, Javier. Si esto es cierto, no somos los primeros ni los únicos. Y lo que venga después puede cambiarlo todo. Pero cuidado, que no todo el mundo quiere que sepamos la verdad. Mientras tomábamos un sorbo de café, la sombra de esa advertencia se posó sobre nosotros. Tresía Atlas seguía su frenética aproximación al Sol, pero en la Tierra, otros juegos comenzaban a moverse en la penumbra. Y aunque nadie lo sabía aún, el verdadero misterio no era solo qué era ese objeto, sino quién estaba dispuesto a controlar la historia que contaríamos al mundo. Aquella noche, en un bar clandestino del barrio de Gracia, en Barcelona, me encontré con Sofía, una experta en criptografía y antigua hacker reconvertida en analista para una agencia de inteligencia española. Sofía tenía un estilo que combinaba lo rebelde con lo elegante: una chaqueta de cuero negra ajustada que dejaba entrever un top de encaje burdeos, unos vaqueros desgastados que abrazaban sus piernas y unas botas altas con hebillas metálicas que resonaban con cada paso. Su melena rizada caía con desenfado sobre sus hombros, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de picardía y determinación. Javi, ¿has visto las últimas señales que envió ese cometa raro? Me preguntó sin previo aviso, mientras se servía un gin tonic con estilo. He estado analizando los datos que captaron en Canarias y, créeme, no es un ruido cualquiera. Hay patrones, repeticiones, casi como un código. Me quedé mirándola, con la boca entreabierta. ¿Quieres decir que podría ser una señal inteligente? Ella sonrió y se acercó un poco, bajando la voz. Exacto. Los patrones no son aleatorios. Hay secuencias que se repiten, pausas que parecen intencionadas. Podría ser un mensaje o, al menos, una forma de comunicación. Pero lo más inquietante es que parece estar cambiando a medida que se acerca al Sol. Sofía sacó su tablet y me mostró gráficas con series de números y ondas que parecían danzar al ritmo de algo que solo ella podía entender. Estoy intentando descifrarlo, pero sin las imágenes de alta resolución que NASA tiene bloqueadas por el famoso shutdown, es como intentar armar un puzzle con la mitad de las piezas perdidas.
¿Y crees que es un mensaje para nosotros? Pregunté, con una mezcla de esperanza y miedo. No lo sé, respondió con sinceridad. Podría ser un aviso, una simple señal de presencia, o incluso algo que ni siquiera entendemos todavía. Pero una cosa tengo clara, si es así, alguien o algo está intentando comunicarse, y no deberíamos ignorarlo. Mientras hablábamos, una sombra cruzó por la puerta del bar y sus ojos se posaron en nosotros por un instante. Sofía lo notó y me lanzó una mirada rápida. Nos están vigilando, Javi. Esto es más grande de lo que pensamos. Esa noche, bajo las luces tenues y el bullicio de Gracia, comprendí que Tracy Atlas no solo era un enigma astronómico, sino el centro de una red invisible de secretos, donde cada dato, cada señal, podía cambiar el destino de la humanidad. Y mientras el objeto misterioso se acercaba a su máximo encuentro con el Sol, nosotros estábamos atrapados en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A primera hora de la mañana siguiente, me encontré en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, con Elena, una historiadora especializada en mitologías antiguas y sus posibles conexiones con eventos astronómicos. Elena tenía un aire sofisticado, con un vestido de seda color granate que abrazaba suavemente su figura, combinado con unos zapatos de tacón medio en tono burdeos y un collar de amatista que resaltaba contra su piel clara. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo y despeinado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro sereno pero lleno de intensidad. Mientras hojeaba un viejo manuscrito, Elena me explicó que, a lo largo de la historia, había relatos en pueblos pequeños del interior de España, en zonas como la Alcarria o la Sierra de Gata, sobre estrellas errantes que llegaban del cielo y dejaban señales o mensajes para la humanidad. No son solo leyendas, dijo con voz pausada. Podrían ser registros primitivos de visitantes cósmicos, interpretados a través del prisma de la mitología y la superstición. Se detuvo un momento y me miró con una sonrisa enigmática. ¿Sabías que en algunas de esas historias se habla de seres que viajan con fuego y luz, dejando tras de sí una cola luminosa, que parece una señal para los que están atentos? Mientras hablábamos, Elena sacó un pergamino antiguo con ilustraciones de cometas y objetos celestes, acompañados de símbolos que parecían un lenguaje perdido. Si Tracy Atlas es algo más que un cometa, podría estar replicando patrones que ya fueron observados y registrados hace siglos. Tal vez no estamos descubriendo nada nuevo, sino recordando algo que siempre estuvo ahí. Me quedé en silencio, fascinado y perturbado al mismo tiempo, y si la humanidad ya había tenido contacto con estas visitas interestelares, pero las había olvidado o disfrazado de leyendas. Elena cerró el pergamino y añadió, lo que está ocurriendo ahora con Tracy Atlas podría ser el despertar de un ciclo antiguo, una nueva página en una historia mucho más larga de lo que imaginamos. Mientras salíamos de la biblioteca, el cielo madrileño comenzaba a teñirse de naranja. Por encima, el sol iluminaba con fuerza, y yo no podía evitar pensar que, muy pronto, ese objeto misterioso cruzaría nuestra estrella, y con ello, quizás también rompería las barreras entre leyenda y realidad. Pero lo que nadie sabía aún era que, en algún lugar oscuro y silencioso, alguien manipulaba las piezas de este enigma para que la verdad jamás saliera a la luz. Aquella tarde, en el puerto de Vigo, me encontré con Raúl, un veterano capitán de barco reconvertido en periodista científico. Raúl tenía un aire rudo pero entrañable, su camisa de cuadros de franela estaba arremangada hasta los músculos curtidos por años en alta mar, y unos vaqueros desgastados acompañaban sus botas de suela gruesa. Su barba canosa y despeinada le daba un aspecto de viejo lobo de mar, pero sus ojos azules brillaban con una curiosidad juvenil cuando hablábamos de Tracy Atlas. Javi, me dices que este objeto está haciendo maniobras, que parece una nave, me dijo mientras encendía un cigarrillo. Pues yo llevo años navegando bajo cielos estrellados, y nunca he visto algo que se parezca a eso. Le conté sobre la cola anti y la transición a una cola tradicional, y su rostro se fue tornando más serio. ¿Sabes? En el mar, cuando cambia la corriente o el viento, las olas lo delatan. Esto me recuerda a esas mareas extrañas, movimientos que no responden a la lógica y que solo un viejo marinero sabría interpretar.
Raúl se levantó y caminó hasta el borde del muelle, mirando el horizonte donde el Atlántico parecía extenderse hasta el infinito. Este tipo de cosas nos hacen sentir pequeños, ¿verdad? Como si el océano y el cielo escondieran secretos que no estamos listos para entender. Volvió hacia mí y con una sonrisa irónica añadió, aunque, si esto fuera un guión de cine, ya tendríamos al típico grupo de científicos locos intentando comunicarse con la nave, mientras los militares intentan tapar todo. Ya sabes, lo de siempre. Nos reímos, pero en su mirada había un dejo de preocupación real. Javi, lo que me inquieta es que nadie sabe qué pasará después del 29 de octubre, cuando pase cerca del Sol. ¿Y si se desintegra? O peor, si cambia de rumbo y se acerca a nosotros. Le respondí que los expertos decían que la trayectoria no amenazaba la Tierra, pero que la incertidumbre era lo que mantenía a todos en vilo. Una cosa es segura, concluyó Raúl, no importa si es cometa o nave, 3i Atlas nos está recordando que no somos los dueños del cielo, sino simples visitantes en un vasto océano cósmico. Mientras el sol se escondía entre nubes grises sobre el puerto, pensé que, al igual que en el mar, en el espacio también hay corrientes invisibles y misterios que solo unos pocos se atreven a explorar. Y que, quizás, 3i Atlas era la ola gigante que estábamos esperando para despertar de nuestro letargo estelar. Pero ¿estábamos preparados para surfear esa ola o nos iba a arrastrar a las profundidades de lo desconocido? Aquella noche, bajo el cielo estrellado de La Rioja, me encontré con Isabel, una enigmática experta en física cuántica que trabaja en un centro de investigación cerca de Logroño. Isabel tenía un aire sofisticado y sensual, con un vestido negro de satén que se ceñía a sus curvas con delicadeza, dejando entrever unos tacones de aguja que hacían resonar sus pasos con elegancia. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios rojos como el vino de la tierra parecían esconder secretos que solo ella conocía. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ver más allá de lo evidente. Javi, me dijo con voz suave pero firme, lo que está pasando con 3i Atlas no es solo un fenómeno astronómico. Es una ventana a algo mucho más profundo, una puerta hacia realidades que apenas comenzamos a comprender. Mientras hablábamos en la terraza de un pequeño restaurante, Isabel me explicó que la transición de la cola anti a la cola tradicional podría estar relacionada con cambios cuánticos en la estructura del objeto, algo que desafiaba las leyes clásicas de la física. Imagínate, continuó, que este objeto no solo viaja en el espacio, sino también en dimensiones que no podemos percibir. Que su maniobra sea un salto cuántico, un cambio de estado para adaptarse al entorno solar. Me mostró unos gráficos y simulaciones en su tablet, donde líneas y patrones se entrelazaban en formas que parecían más arte que ciencia. Si esto es cierto, 3i Atlas no es solo una nave o un cometa, sino una forma de vida o inteligencia que opera en niveles que aún no entendemos. Y eso cambia todo. Su mirada me hipnotizaba mientras hablaba, y sentí una mezcla de fascinación y miedo. ¿Y qué pasará cuando cruce el sol? Pregunté. Eso, Javi, es la clave. Porque si sobrevive, podría abrir un canal de comunicación, un puente entre nosotros y algo mucho más grande. Pero justo cuando terminaba de decirlo, Isabel se quedó pensativa, como si algo la inquietara profundamente. Hay fuerzas, susurró, dentro y fuera de nuestro mundo, que no quieren que sepamos la verdad. Y a veces, el conocimiento puede ser tan peligroso como liberador. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre nosotros, comprendí que 3i Atlas no era solo un misterio para la ciencia, sino un enigma que desafiaba nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Y que, al otro lado de esa ventana cósmica, quizás había respuestas que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Pero, ¿estábamos preparados para abrir esa puerta? El 29 de octubre amaneció en el observatorio de Sierra Morena, en Córdoba, con una atmósfera cargada de tensión y expectación. La temperatura era fresca, y un leve viento movía las hojas de los olivos cercanos mientras todos los telescopios del mundo enfocaban hacia el punto donde 3i Atlas estaba a punto de alcanzar su perihelio, el momento más cercano al Sol en su largo viaje interestelar. Yo estaba allí, rodeado de científicos,
técnicos y periodistas, cada uno con la mirada fija en las pantallas que mostraban en tiempo real las imágenes y datos que llegaban desde los observatorios de Canarias, Chile, y hasta las ondas espaciales que seguían de cerca el evento. Clara, Marta, Luis, Sofía, Elena, Raúl e Isabel estaban conectados a través de una llamada internacional, compartiendo sus impresiones y nerviosismo. De repente, la imagen cambió. 3i Atlas comenzó a emitir un brillo intenso, mucho más fuerte de lo esperado, mientras su cola se extendía y se iluminaba con una belleza sobrecogedora, como una estela de fuego y hielo surcando el espacio. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La trayectoria del objeto mostró una ligera desviación, un movimiento sutil pero claro que no podía explicarse solo con la gravedad o la radiación solar. Un silencio absoluto invadió la sala. Todos comprendimos que estábamos presenciando algo sin precedentes. La nave, el cometa, o lo que fuera 3i Atlas, había ejecutado una maniobra, un cambio de rumbo deliberado. La posibilidad de que fuera una nave alienígena maniobrando frente a nosotros ya no era una teoría, era una realidad que desafiaba todo lo conocido. En ese instante, un mensaje cifrado apareció en los sistemas de comunicación de varios observatorios. Era un patrón complejo, una señal que Sofía identificó inmediatamente como un intento de comunicación. La señal contenía coordenadas, símbolos desconocidos y un mensaje simple pero estremecedor: no estamos solos. Esta es solo la primera visita. Mientras las palabras recorrían el planeta, una mezcla de asombro, miedo y esperanza llenaba el aire. El universo, en su vastedad infinita, nos había enviado un mensajero, y ahora nos tocaba a nosotros responder. Pero justo cuando pensábamos que la historia había llegado a su clímax, una última imagen llegó desde Marte. 3i Atlas liberaba una pequeña esfera metálica que desaparecía en la oscuridad del espacio. ¿Un dron? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? El misterio no había terminado, apenas comenzaba. Y mientras las miradas se cruzaban, sabíamos que estábamos al borde de descubrir secretos que podrían cambiar para siempre nuestro lugar en el cosmos. La pregunta ahora era, ¿estábamos preparados para la verdad que venía con ese pequeño objeto que se alejaba silencioso hacia lo desconocido?